Bueno, vamos a continuar en el día de hoy con nuestro estudio acerca de la unicidad de Dios. Ya hemos estado estudiando anteriormente acerca de esta doctrina y hoy vamos a darle continuidad a este maravilloso tema, un tema que lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. Nosotros sabemos de que las personas que son trinitarias o los que son dualistas, ellos pretenden que la Biblia, pretenden enseñar que la Biblia dice o presenta a Dios como un Dios compuesto por varias personas divinas. Recuerdo que hace mucho tiempo, anteriormente, la manera de pensar de muchos era que la Biblia tenía textos de unicidad y textos de Trinidad. Y eso me parece muy curioso. Y a veces se sentaba a hablar una persona que creía en la unicidad, se sentaba a hablar con un trinitario, y entonces el que creía en la unicidad, él tiene unos textos, pero parece que el trinitario también tiene unos textos que hablan de Trinidad. Pero yo quiero ser muy claro en el día de hoy, y es que la Biblia, por ninguna parte, en ninguna parte de la Biblia, hay textos donde se enseñe la Trinidad. Que existan textos que se quieran usar para interpretarlo de otra manera y que se quieren a veces sacar de su contexto es algo diferente. Pero tengan claro que la Biblia como tal es un libro monoteísta. La Biblia, la palabra de Dios, es un libro monoteísta de principio a fin. Si usted mira, si usted se va para el Antiguo Testamento, usted tuviera la oportunidad de estar allá y usted pudiera hablar con los judíos, con los hombres de Dios de ese tiempo, usted encontraría que todos ellos tuvieron la fe en un único Dios. Y era un Dios solo, único, soberano, indivisible, que no había nadie con él, que no había nadie aconsejándole. Era el único Dios todopoderoso. Ellos nunca, usted no encuentra ni en la historia del pueblo de Israel, ni en la Biblia, ni en ninguna parte, usted va a encontrar que en la fe del pueblo de Israel, ellos creyeran que Dios era una Trinidad. Dios ante ellos siempre fue el único Dios verdadero. El Dios de ellos se diferenciaba de los demás dioses en que los dioses de los pueblos eran ídolos, eran esculturas, eran imágenes creadas por hombres. Sin embargo, lo que el pueblo de Israel decía es: nuestro Dios fue el que hizo los cielos y la tierra. O sea que el Dios a quien ellos identificaban era un único ser, que ellos no lo podían ver y le llamaban el Dios Espíritu, el que ellos entendían que Dios era un espíritu, un ser todopoderoso, que como dice el salmista, dice: si yo subo a los cielos, allá estás tú; si desciendo al Seol, allí estás tú; si tomo las alas del alba y me remonto al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Era un Dios que lo llena todo. De ahí que a través del profeta Jeremías, Dios dijera: se va a esconder alguno en escondrijo donde yo no le vea. Y dice Dios: ¿no lleno yo toda la tierra? Entonces, para el pueblo de Israel, cuando ellos hablaban de Dios, estaban hablando de ese Dios Espíritu, de ese Dios todopoderoso, de ese Elohim, que es un plural de atributos, de grandeza, de majestuosidad. Ellos lo veían de esa manera, pero nunca el pueblo de Israel interpretó de que Dios estuviese compuesto por varias personas divinas. Para ello vamos a mirar, como decía, algunos textos, y los vamos a mirar del Antiguo Testamento, y luego vamos a pasar al Nuevo Testamento, y vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel veía a Dios y cómo es erróneo pensar que en la mente de ellos estuviera el ver a Dios como un Dios compuesto por varias personas divinas. Vamos a empezar por un pasaje que es muy
bonito, está en el libro del Éxodo, el capítulo 20, en el verso 3, cuando Dios está dando sus leyes para el pueblo de Israel. Vemos que uno de los mandamientos, Éxodo capítulo 20, verso 3, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios siempre se identificó con ellos. En videos anteriores mostraba que cuando Dios hizo pacto con Abraham, Dios se presentó como un único ser. Cuando Dios hizo pacto con Moisés, se presentó como un único ser. O sea, Dios siempre hablaba de sí mismo, no como que somos varios acá, sino que Dios le dijo a Abraham: mi pacto va a ser entre mí y ti. Aquí vemos a Dios diciendo: usted no va a tener dioses ajenos delante de mí. En Deuteronomios capítulo 6, en el verso 4, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vemos que esos eran los planteamientos que se hacían de Dios en ese tiempo. Esa era la manera como el pueblo de Israel veía a Dios. En Deuteronomios capítulo 32, el verso 39, dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí usted puede ver una vez más cómo Dios siempre se presentaba como un único ser. Dice: ved ahora que yo soy, y dice: y no hay dioses conmigo. O sea, no hay divinidades conmigo. Eso de que el trinitarismo plantea de que es que en el cielo hay uno y hay otro y hay otro, pero aquí Dios está diciendo: vean que yo soy. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y dice: yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y dice: y no hay quien pueda librar de mi mano. Si fueran 3 personas, como planteamos, si fueran 2 personas, lo lógico sería que Dios hubiera dicho: bueno, nosotros somos los que herimos, los que hacemos vivir, los que hacemos morir, los que sanamos, y nadie puede librar de nuestra mano, de nuestras manos. Pero es que Él dice: no, dice: y no hay quien pueda librar de mi mano. Esa era la manera como Dios se presentaba. Y déjeme decirle, usted no va a encontrar un pasaje en el Antiguo Testamento donde Dios se presente a sí mismo y diga: es que nosotros aquí estamos haciendo esto. No, usted nunca verá que en la Biblia se hagan tales planteamientos. Entonces, no hay quien pueda librar de mi mano. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 22, dice el escritor: por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Escuche eso. Dice: no hay como tú. Eso de que hay 3 parecidos, dicen: no hay como tú. O sea, no hay nadie que se parezca a ti, no hay como tú. Dice: ni hay Dios fuera de ti. Si el escritor tuviera una fe en un Dios compuesto por divinidades, ¿usted no cree que él le hubiera dicho: y no hay Dios fuera de ustedes? ¿Ah? Sí, o sea, no hay nadie como ustedes y no hay Dios fuera de ustedes. Pero el escritor no, el escritor está diciendo: y no hay Dios fuera de ti. O sea, ellos ven a Dios no solamente como que hay un Dios, sino como que ese Dios es un solo ser y que no hay nadie que se parezca a ese ser y que no hay otro Dios fuera de ese ser al que ellos le llaman Dios.
Entonces, eso lo leíamos en 2 Samuel, capítulo 7, verso 22. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 20. Dice Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Vea, según lo que hemos escuchado, según lo que nos han contado nuestros padres, según lo que nos han hablado los profetas, Él está diciendo, dice, no hay semejante a ti. ¿Ah? No es que ellos son semejantes el uno al otro, eso plantea la Trinidad. No es que son parecidos, es que usted ve al Hijo y es como si estuviera viendo al Padre, porque son muy semejantes. Pero el escritor aquí está diciendo, no hay semejante a ti. ¿Ah? Dice, ni hay Dios, sino tú. Pensar que el escritor está hablando o que él tiene una fe en una Trinidad, no, eso no cabe en lo que él mismo está diciendo. Y dice, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. En el Salmo 86, verso 10, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Y ve al final, solo tú eres Dios. Escúchelo bien, solo tú eres Dios. ¿Ah? Solamente tú. Ese solo tú eres Dios. Usted sigue leyendo. Isaías capítulo 43, el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Eso de que la Trinidad plantea que Dios, Él escondió esto de su esencia en tres personas, de su ser en tres personas, que eso de que Dios lo escondió y que Dios no lo quiso revelar, pero es que aquí yo estoy viendo en lo contrario. Aquí yo veo es que Dios antes está diciendo, vea, vosotros sois mis testigos, le está diciendo al pueblo de Israel, y le dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. O sea, que no fue que el hombre trató de conocer a Dios y Dios no lo dejó. No, fue al contrario, fue que Dios fue el que tomó la decisión y Dios dice, yo te escogí para que me conozcáis, para que creáis, para que entendáis. Esto no es para que tú digas un misterio y yo no lo puedo entender y yo no lo puedo... No, dice Dios, no, yo antes los llamé y los escogí. Es para que me conozcan, para que crean y para que entiendan que yo mismo soy. O sea, que fuera de mí no hay nada más, que yo mismo soy. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Quiero adelantarles algo acerca de los planteamientos que se hacen en la doctrina de la Trinidad. Uno de los planteamientos tiene que ver con con la doctrina de que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre. Entonces ellos lo plantean de esa manera. Ellos hablan, y por eso usted siempre escuchará, cuando en la Biblia se cita de que Dios venía a salvarnos, ellos van a decir, no, es que Dios sí prometió venir, pero Dios no vino, sino que mandó su Hijo. Y que si a ese Hijo le pasa algo, a Él como Padre le duele, porque Él es el Padre. Y Él es su Hijo porque Él fue engendrado por el Padre. Y usted pregunta, bueno, ¿y en qué momento fue engendrado? No, en algún momento en la eternidad. En algún momento, pero es que si usted mira este versículo, aquí está descartando completamente esa doctrina. Es más,
con este solo versículo se descarta completamente la doctrina de la Trinidad.